Muy buenos días, amados hermanos, que nuestro Dios Todopoderoso nos bendiga ricamente a todos aquellos que también de esta congregación, de otras congregaciones, visitas a través de esta red social por la cual transmitimos este servicio de estudio bíblico y nuestro servicio de adoración también se conectan para escuchar la palabra de Dios. Es tan importante este medio que esta semana hemos tenido una gran noticia. Es importante darnos a conocer, es importante que la ciudad sepa que aquí se reúne la iglesia del Señor, que escuchen los temas que se tratan para que vean que predicamos únicamente la palabra del Señor. Eso es sumamente importante. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios dominicales que tiene que ver con el tema Grandes Preguntas en la Biblia. Grandes Preguntas en la Biblia. El último tema que estuvimos tratando antes de nuestros viajes fue: me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad, basado en Gálatas 4:16. La respuesta a esa pregunta debería ser no. El que me enseña la verdad, el que me instruye en la luz del Evangelio, el que me corrige, el que me exhorta, el que me aconseja, lo hace porque me ama. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero tiene sus frutos siempre que se haga conforme a la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Así que, hermanos, siempre vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, porque eso es lo que edifica nuestras vidas, es lo que salva nuestras almas. Hoy pasamos ya a nuestra lección número 8, que está relacionada con el tema de la verdad, con el tema de la fe, y es una siguiente pregunta que tenemos ahora aquí en pantalla: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y vamos a ubicarnos, por favor, en el Evangelio según Lucas, capítulo 8. Evangelio según Lucas, capítulo 8. Específicamente la pregunta se encuentra en el versículo 25. Lucas 8:25. Y les dijo Jesús: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Dónde está vuestra fe? Como dije, estamos considerando esta serie de preguntas que hay a lo largo de la Biblia, primero analizándolas en su contexto particular, pero luego viendo qué aplicaciones tienen también estas preguntas para nuestras vidas, si todavía debemos hacernos esas preguntas y si tenemos las respuestas o la respuesta bíblica a ellas. El tópico específico para esta lección de hoy se centra en Lucas 8:25 y la pregunta realizada por Jesucristo a sus apóstoles: ¿dónde está vuestra fe? Ahora, empecemos primeramente por examinar la idea y el uso de lo que llamamos una pregunta, porque si nosotros no entendemos la naturaleza y el propósito de una pregunta, sin duda fracasaremos, por lo menos en parte, en entender las lecciones valiosas que podemos extraer de ella. Las preguntas pueden venir en un número de formas. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas directas, indirectas, retóricas, reflexivas. Incluso hay preguntas, unas que no nos gustan, preguntas capciosas. Pero lo más importante en nuestro estudio respecto a la naturaleza o propósito de las preguntas es el motivo detrás de la pregunta. ¿Qué llevó a la persona? Y sobre todo si hablamos de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. ¿Cuál es el motivo detrás de esas palabras? ¿Dónde está vuestra fe? En los niveles más básicos, una pregunta se puede hacer, se puede realizar simplemente para extraer información o para poner a prueba el conocimiento de alguien. Otras preguntas se plantean
no para obtener información, sino a pesar de ser una pregunta, la pregunta provee información mediante la declaración de algo que es lógico o que es razonable. Por ejemplo, el apóstol Pablo llegó a preguntar en Romanos 6:1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Definitivamente es no. No nos mantendremos en el pecado para desafiar la gracia de Dios o para abusar de la gracia de Dios. También algunas preguntas se hacen para provocar ira, para provocar una respuesta o para provocar culpa. Por ejemplo, algunos cuando predicamos el Evangelio puerta a puerta nos preguntan así en un tono acusativo, mostrando bastante incomodidad: ¿por qué ustedes creen que solamente los miembros de su iglesia, por qué creen que solamente los miembros de la iglesia de Cristo son los únicos que van a ir al cielo? Con esta pregunta tratan de trasladar una carga de culpa hacia el que está predicando el Evangelio, haciéndole ver cómo ustedes son arrogantes, ustedes se creen la élite, ustedes se creen únicos, y eso está mal. Eso es soberbia, eso es discriminación. Bueno, imagínense todo lo que podríamos extraer del tono y del contenido de una pregunta como esta. Incluso algunas preguntas se hacen para reprender al oyente. Por ejemplo, cuando Nicodemo vino a Cristo, después que el Señor, el Maestro, le explica los requisitos para entrar al reino de los cielos, Cristo le pregunta en Juan, capítulo 3, versículo 10, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Eres tú, maestro de Israel, y desconoces cuáles son los requisitos? Para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es la naturaleza del reino de los cielos? ¿Qué significa la expresión nacer del Espíritu? La pregunta puede involucrar en su tono una sorpresa, pero realmente no había sorpresa en Jesús. Los judíos habían malinterpretado mucho del Antiguo Testamento, por lo tanto no entendían bien la doctrina bíblica acerca del Mesías, acerca del reino. No asomaba en sus entendimientos ni siquiera por ahí cerca que viniera a existir la iglesia. Y Pablo, hablando acerca de esto, dice, bueno, este misterio estuvo allí durante siglos, y ahora, en el Nuevo Testamento, Dios lo revela a través de sus santos, apóstoles y profetas. Y para usted y para mí ya no es un misterio. Incluso para el resto de la humanidad ya no es un misterio, porque ahora se ha dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio del establecimiento, la existencia de la iglesia de Cristo. Solo ver a la iglesia del Señor tal como Dios la diseñó es algo para que se maravillen incluso las potestades en los lugares celestiales. Ahora, mientras que algunos motivos, decíamos que nos interesa mucho el motivo que hay detrás de la pregunta, mientras que algunos motivos se hacen muy obvios o son muy evidentes por la fraseología de la pregunta, otros se mantienen ocultos en los corazones de los hombres que plantean estas preguntas. Otros se revelan únicamente mediante escuchar el tono de voz. ¿No le ha pasado que de pronto alguien le escribe algo por WhatsApp y usted dice, oye, no me grites, no me trates mal, o qué cariñoso fue, y resulta que la persona lo dijo fríamente? O creo yo que estaba enojado y de pronto la persona lo estaba diciendo en un tono normal. O creo yo que me estaba gritando y la persona, bueno, se le fue las mayúsculas que dicen que en tema de redes sociales y WhatsApp particularmente, pues es un grito generalmente. Pero de pronto la persona ignora esa regla de netiqueta, le dicen ahora, ¿no? Reglas de la net o reglas de la red. Entonces se puede malinterpretar cuando es escrito. Yo le puedo dar un tono según yo creo que me sonó a mí, pero me puedo estar equivocando. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la persona, oyendo su tono, mirando sus gestos, interpretando su lenguaje corporal,
se nos hace más evidente qué nos quiere decir con la pregunta. Si su pregunta es recriminándonos, si su pregunta es acusándonos, si su pregunta es queriendo información, si su pregunta lleva sorpresa. Pero cuando vamos al texto bíblico debemos tener cuidado, porque obviamente no estamos frente a Pablo, frente a Juan, frente a Jesús en su ministerio personal, oyendo en qué tono hace la pregunta, cómo está su rostro. Entonces debemos analizar ¿qué cosa? El contexto. Debemos conocer bien a nuestro Maestro Jesús, ver lo que está pasando alrededor con las personas que le están escuchando para poder entender mejor la enseñanza. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículos 13 al 18, los fariseos y los herodianos hicieron alianza para atacar a Jesús con un montón de preguntas. Si nosotros no leyéramos lo que el evangelista dice de por qué le estaban haciendo las preguntas, podríamos pensar que, pobrecillos, eran personas que ignoraban la doctrina bíblica y por lo tanto querían aprender del maestro, querían aprovechar esa sabiduría tan especial, tan particular que él mostraba. Pero es que ya conocemos a los personajes, sabiendo quiénes eran, cómo actuaban, y viendo el contexto de Marcos 12, es evidente que era con mala intención, porque de hecho el autor dice que querían atraparlo en alguna palabra. Así que, aunque eran preguntas que leídas de manera aislada parecían buscar información y aprendizaje, realmente tenían la intención de tender alguna trampa para poder atacar a nuestro Señor. Bien, ¿recuerdan nuestra pregunta? Está allá arriba igual, por cualquier cosa. Siempre recuerden que las preguntas que hace el maestro durante la clase mucho tendrán que ver con el tema de la lección. ¿Recuerdan eso? Si el día de mañana nos lleva el tren o cualquier otra circunstancia, recuerden eso. Cuando le hacen preguntas, usted mire sus notas o sus notas mentales, ¿verdad? Más de la mitad hace notas mentales. Entonces usted busque sus notas mentales o escritas y dígase, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Dónde está vuestra fe? Así que la pregunta que él me haga va a ir en la línea de cuál es el tema que estamos tratando. Vamos a ver el tema. En nuestro contexto, Cristo estaba involucrado en la obra preparatoria para todo lo que tenía que ver con el reino. Estaba haciendo esta labor en el área de Galilea. Vamos por favor a el versículo 1 de nuestro capítulo de hoy y les voy a rogar que lo leamos, por favor. 8:1. Debido a que su popularidad iba incrementándose, iba aumentando, cada vez se daba más a conocer, cada vez el impacto de lo que enseñaba y de lo que hacía llegaba a los oídos de más personas en más lugares, teniendo un impacto mucho mayor que el que había tenido el que había estado antes que él, que era ¿quién? ¿Quién había venido antes de Jesús predicando? Juan el Bautista. Acerca de, ¿cuál era el tema de Juan? El reino de Dios se ha acercado. Bien, debido a eso dice que grandes multitudes buscaban al Señor, seguían al Señor, al punto de que en Marcos 3, 7 al 9 se nos dice que se le proveyó de una barca para que él pudiera protegerse del tumulto de personas que había, que venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. De hecho, Marcos 3:10 nos dice que muchos tan solo llegaban para poder tocarlo, porque pensaban, si por lo menos toco su manto, seré sano. Otros estaban muy interesados en su enseñanza porque les impactaba cómo enseñaba él. Mateo capítulo 7. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Recuerdan en su primer sermón cómo concluyó la gente después de oírlo? ¿Qué decía la gente? ¿Alguien en sus propias palabras? No tiene que citarlo de memoria. Si lo cita de memoria, mejor.
Pero ¿qué decía la gente después del sermón de Mateo 5, que abarca Mateo 5, 6 y 7? Al final del 7, ¿qué decía la gente sobre la manera de enseñar de Jesús? Enseñaba como uno que tiene autoridad, no como sus escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos constantemente estaban citando a los ancianos, a sus maestros durante todos esos siglos. Entonces no se atrevían a dar un paso que no lo hubiera enseñado Akiva, que no lo hubiera enseñado Hillel, que no lo hubiera enseñado Shammai, que no lo hubiera enseñado Gamaliel, que no lo hubiera enseñado tal. Era tal la reverencia que le tenían a sus propios maestros que ellos no miraban, no examinaban realmente el texto de las Escrituras. Si ya había una tradición, se respetaba la tradición sin tener la nobleza de verificar eso con la Escritura. Por eso Jesús llega a decirles en el capítulo 15 de Mateo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese era el estilo de los escribas y fariseos: enseñar más lo que creían y lo que entendían los ancianos, los maestros de ellos, los intérpretes de la ley, que lo que realmente Dios había dicho en el texto. Pero Cristo viene y le da aquel sentido, aquella profundidad a la ley de Dios, y las multitudes quedaron admiradas, maravilladas. Este sí enseña con autoridad, es decir, con autoridad propia. Esto es así. Muchos de ellos probablemente lo veían como uno de esos grandes maestros, ¿sí? No, todavía no como el Hijo de Dios, todavía no como el Señor, pero decían: mira, hemos leído tanto de la interpretación de los maestros y aquí ha nacido otro como ellos. Probablemente lo miraban de esa manera. Así que era tan grande la multitud a su alrededor que Marcos 3:9 dice que lo oprimían. ¿Sí? Como cuando usted tiene que asistir a un evento multitudinario y usted dice: no cabía un alfiler, no había por dónde pasar. Incluso hay personas que se han desmayado, personas que se han asfixiado porque no se puede ni caminar. Dice que era tanta la cantidad de personas que oprimían a Cristo en el sentido físico, ¿no? Ya no podía casi ni moverse en medio de ellos. Con respecto a este punto, además, este es el contexto donde Cristo visita a la suegra de Pedro. Esto lo aprendemos por comparar la lectura de Lucas con la de Mateo. En el caso de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Recuerden que él llega allí y pasaba algo con la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con la suegra de Pedro? Estaba pasando una gran fiebre, como hemos pasado aquí ya varios, ¿no?, en estos cortos días, ¿no? Pero dice que Jesús llega y la levanta. Un milagro más, la fiebre le abandona y ella ya con toda la energía empieza a servirles. Otro milagro más de Jesús, que se corrió la voz sobre ellos entre la multitud. Así que ya en el 18 nos dice nuevamente que lo rodeó mucha gente. La gente había aumentado tanto, los que seguían a Jesús habían aumentado tanto, que si volvemos a Marcos, al capítulo 3, y nos vamos hasta el versículo 20, dice que ya no podían ni comer pan, refiriéndose a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, ¿no?, a los más cercanos a Jesús, ya no podían ni comer tranquilos. Y luego, en el versículo 21, vamos allá a Marcos, por favor, 3, versículo 21, note algo bastante curioso en ese contexto. ¿Qué sucedió allí? Marcos 3, 21. Cuando oyeron los suyos... 20 y 21 para tener el contexto. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. ¿Qué le parece? Tanta gente lo buscaba, tanta gente estaba hablando acerca de él, que los suyos, literalmente aquellos de su lado, dice el
diccionario que se refería esta expresión es una frase idiomática y se refiere a la parentela de alguien, su madre, su padre, su hermano, su hermana o sus hermanos, hermanas, su parentela, su círculo de parientes más cercanos. Y se usa así frecuentemente en la traducción griega del Antiguo Testamento, que lleva por nombre la Septuaginta. Así que en el versículo 31, cuando dice que al oír los suyos que esto estaba pasando, vinieron, está refiriéndose entonces definitivamente a María y a sus otros hijos, quienes habían llegado a las inmediaciones de la casa de Pedro y estaban afuera llamando a Jesús, dice, queriendo hablar con él. Pero ellos debían estar sumamente preocupados. ¿Pero de qué estaban preocupados especialmente? Parte final del versículo 21. ¿Qué decían? ¿Y qué significa eso de estar fuera de sí? ¿Perdón? Dar vueltas en la... Estar loco. Wow. Hermanos, los parientes de Jesús, sus hermanos, sus hermanas. Obviamente yo no puedo decir si su madre estaba creyendo que Jesús estaba loco. No sé específicamente si ella estaba allí. Y si estaba allí, no sé si estaba para evitar que sus hijos, sus otros hijos, maltrataran a Jesús porque ella no estuviera de acuerdo con lo que ellos pensaban, o ella estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban, no lo sé, ¿sí? No me voy a meter en lo que no sé y no dice la Escritura. Pero sí dice que sus parientes más cercanos llegaron a creer que él estaba loco. La multitud estaba creyendo que él era un gran maestro. La multitud estaba creyendo que el poder de Dios estaba en él para sanar. Pero su familia creía que él se había vuelto loco. Cuando nuestros adversarios declarados, nuestros enemigos declarados, no porque nosotros los hayamos convertido en enemigos por no querer la paz, sino que ellos se han convertido en nuestros enemigos por la fe, etcétera. Cuando nuestros adversarios nos desafían a la batalla, generalmente nosotros no tenemos problemas con tomar las armas en el sentido de defender la verdad, defender lo correcto y mantenernos firmes en la convicción de lo que hemos aprendido. Sin embargo, cuando el número de los que se nos opone espiritualmente incluye a aquellos que más amamos, incluso a aquellos que considerábamos que serían por toda la vida perpetuamente fieles, quizá en ese momento podríamos vacilar en nuestra convicción. Poco tienen que hacer el ateo, el humanista, el sectario para que, como decía, nos levantemos en armas y defendamos la verdad de Dios, defendamos a la iglesia del Señor. Porque nosotros entendemos que incluso es un mandamiento hacerlo. Y bueno, la persona que está frente a nosotros es un particular. Pero hermanos, cuando el soldado cristiano que está generalmente o debería estar dispuesto a luchar por Cristo, por su fe, por la convicción de lo que ha aprendido en Dios, ve que en esa oposición incluye a su padre, a su madre, hermano, hermanas, cónyuge o sus, ¿qué cosa nos duele más? Ahí casi paralelo con nuestros padres, nuestros hijos. Cuando viene de esta fuente, hermanos, la cosa se complica gravemente, gravemente. Esa ha sido la caída de muchos. Hay esposos que no siguieron en la fe porque sus esposas se rindieron en el camino, cristianas. Hay padres que han terminado desanimándose porque se han ido sus hijos, pero más frecuentemente hijos han dejado de ser fieles porque sus padres no continuaron en el camino. Gracias a Dios, en nuestra congregación más bien hay muchos hermanos que han seguido adelante a pesar de ello.
a pesar de circunstancias así. Pero no es el caso. Siempre, en la mayoría de los casos, es algo bien complicado. ¿Cuántos cristianos le han dado la espalda a Cristo, la espalda al Evangelio, por su padre, hermanos o parejas, motivados por el amor, por la fuerza del amor? Así que Cristo les respondería. ¿Cómo? ¿Cómo le respondió Cristo a sus parientes que estaban esperándola afuera para ponerles lo que en aquel tiempo sería una camisa de fuerza? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo para ellos? Él le respondió diciendo: ¿quién es mi padre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Así que Cristo diría: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, la cumplen. Lucas 8:21, Mateo 10:21, 35, el 37 y Lucas 19:26 recalcan esta gran verdad. Amados, ¿dónde está vuestra fe? ¿Vuestra fe está en el predicador? Si el predicador cae, ¿nos vamos todos? Entiendo que la semana pasada no cabía la gente aquí. ¿Y qué pasaría si el predicador cae? ¿Qué pasaría si uno de los líderes cae? ¿Qué pasaría si mi cónyuge, el que me invitó, cae? ¿Qué pasaría si mi padre, el que me ha estado exhortando que me mantenga en la fe, cae? Mi madre. ¿Qué pasaría? La pregunta de nuestro estudio es: ¿dónde está vuestra fe? Hágase esa pregunta hoy. ¿Por qué usted está aquí hoy? ¿Qué convicción le ha traído? ¿Qué creencia? ¿Dónde está puesta su confianza? Porque si su confianza está puesta en mi persona, hemos fracasado en la obra, en el trabajo de hacerles entender que la fe tiene que ser puesta en Dios, porque es imposible que alguien agrade a Dios si primero no crea que Él existe y que es galardonador, o que Él recompensa a quienes, a los que le buscan. Usted no viene aquí temprano tomando decisiones de dejar atrás a su familia, al resto de su familia, a sus responsabilidades, a su lecho tan cómodo, a su entorno, por mí, ni por su tía, ni por su tío, ni por su primo, ni por su hermano. Usted debe mantener su fe en el norte correcto. Y si todos abandonaran, la respuesta suya debería ser la de Jesús. Bueno, si abandonaron, claro, al margen de que tenemos que exhortarlos, animarlos para que regresen, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a usted, a mí. ¿Qué pasaría si todos abandonan? Hermanos, cuando yo tenía 5 años de edad, mi madre, mi padre de crianza, mis hermanos, mis tías, todos estábamos en la fe. Todos. Incluso los únicos vecinos que teníamos en esa zona, estábamos en un área de campo, me crié en el campo, y se nota mucho a veces, pero solamente teníamos, eso era tan solitario que solo teníamos un vecino y era hermano de mi papá. Y ellos también se convirtieron. Entonces crecí en un entorno, crecí en un ambiente de hermanos. Incluso la iglesia compró el terreno al otro lado y establecieron allí el local de reunión. Así que imagínense en qué entorno, gracias a Dios bendito, en qué entorno crecí. Pero luego ese local se vendió. Luego aquellos hermanos míos de sangre, hermanos y hermanas, dejaron el camino. Luego mis padres tomaron la decisión de seguir adelante en una relación pecaminosa y todos dejaron a Cristo. Y no hay ninguno actualmente en la fe.
¿Qué me tocaba hacer a mí? Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y Dios ha provisto a todos nosotros de una gran familia. ¿Sí? Y eso no significa que reemplaza nuestra familia natural, porque seguimos teniendo esa filiación para toda la vida. Ese amor y esa preocupación por ellos. Ahora se ha duplicado la preocupación por ellos. Pero Dios nos da, como a Jesús, una familia espiritual para seguir adelante. Y para la gloria de Dios Padre, los hermanos de Jesús, no sé si todos, pero los hermanos de Jesús luego se convirtieron y estaban con la iglesia. Esos que le estaban buscando en ese momento. Imagínense que la fe de Jesús hubiera estado puesta en su familia. No puedo tomar esta decisión. No puedo seguir adelante porque entraría en conflicto con mi familia. Los perdería, me darían la espalda. Ya no me apoyarían igual. Ya no podría compartir con ellos en tantas cosas. Jesús miró hacia adelante. Hay tres ideas sobresalientes en este contexto que describen de manera precisa la fe que mostró Jesús. Porque sí, Jesús es Dios, pero hermanos, Jesús fue puesto a prueba como todo hombre. Como todo hombre. Y esta fue una prueba más que Él tuvo que pasar, en la cual dejó ejemplo para nosotros, para que sigamos sus pisadas. Aquí vemos la manera de pensar y de trabajar de Cristo. Primero vemos la obra que Él hacía. Una obra que había conseguido una gran respuesta. Miles y miles lo seguían, pero también sabemos que estaba el grupo, que no era pequeño, de personas que se le oponían y le perseguían. Era tanta la gente que su familia dijo: ¿qué está pasando? Se ha vuelto loco. ¿Y será que está todo el mundo fascinado porque el nuevo loco del barrio, el nuevo loco de la ciudad? No podemos permitir eso, está avergonzando a nuestra familia. Así que vamos a ir a buscarlo. Seguro nuestras visitas hoy se están asustando. Oye, no había leído esa parte de la Biblia, que la misma familia de Jesús llegó a creer que Él estaría loco, que tanta gente lo rodeaba, tanta gente lo buscaba. Pero así dice la palabra, vinieron a llevárselo aparentemente por la fuerza para que abandonara su ministerio. Fracasaron. Y así fracasará todo el que intente que nos desanimemos en este camino. Sea familiar, sea amigo, sea pareja, sea de donde sea. Si intenta que abandonemos a Jesús, va a fracasar. Yo creo eso, y por eso estamos aquí adorando a nuestro Dios y aprendiendo de nuestro Dios. Segundo, vemos que cuando vinieron por Él, no pudieron llegar a Él. La misma multitud que había convencido a su familia de que Él tenía un problema, esa misma gente, esa misma multitud impidió que su familia pudiera llegar a Él. Bueno, providencia. Tercero, sin menospreciar la relación física, la relación natural con su madre y demás parientes, Jesús contrasta a aquellos que solamente se preocupan y se interesan por el qué dirán y por las cosas temporales y las cosas terrenales, y aquellos que están más interesados y preocupados por lo espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya había enseñado en aquel sermón que había impactado a las multitudes. Mateo 6:33. Al haber hecho este contraste, Él enfatiza, hermanos, cuán esencial es que sigamos la voluntad de Dios, aunque esto nos traiga dificultades en el mundo físico como las que Él soportó por predicar la salvación. Qué gran ejemplo para seguir. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros mostramos tanto compromiso por seguir a Jesús por encima de todos los demás?
¿Cuántas veces nos han tildado de locos por estar aquí? Pudiendo estar durmiendo, dicen ellos, divirtiéndonos, dicen ellos, dándonos todo gusto y placeres, dicen ellos, pero nosotros hemos decidido estar aquí. Si nos han considerado locos, hermanos, entonces estamos muy cerca del ideal. El ideal es ser como Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? Donde Él tenía su fe, en Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga, hermanos.